No, yo soy Alejandro Bonifacio, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía de la San Simón en Cochabamba. He investigado la tesis en quinoa y mejoramiento en la Estación Experimental de Patacamaya, que esta vez dependía del IFTA, que era el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria. Después apliqué a una beca con el Banco Mundial para hacer la maestría en genética. Hice la maestría en Estados Unidos y después busqué la oportunidad para pasar al doctorado. Entonces también hice el doctorado, también en Estados Unidos, pero en mejoramiento genético de plantas. Actualmente trabajo en la universidad como a tiempo horario, docente a tiempo horario, y en la Fundación Proinpa a tiempo completo. Yo nací en 1953 en Orinoca, es un pueblo en la provincia Surcarangas, en una comunidad rural, zona donde se produce quinoa, papa y se cría llamas. Es el contexto donde yo nací. En principio empecé en una escuela rural, ¿no? Entonces, bueno, los niños en esa época no tenían acceso a la educación en las comunidades. La educación solo estaba en las provincias, capitales de provincia. Entonces mi primera idea era estudiar para ser profesor, entrar a la normal, eso era mi idea. Pero ese año se cerró la normal, por alguna razón. Se cerró, no han aceptado, no han abierto las inscripciones. Entonces, a medio año empezó una convocatoria en la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, me presenté al examen. De esa forma entré a agronomía, ¿no? Porque en la universidad la convocatoria salió para toda la universidad, pero ahí escogí agronomía. ¿Por qué? Porque yo me crecí con papas, quinoas y llamas. Ahora tengo el placer de estar en la universidad y que me cobija la universidad. Estoy profundamente agradecido de eso. Y bueno, yo entré a la universidad como docente invitado en 1992. Bueno, después me evaluaron, ya sé, docente contratado, después titular. Permanentemente estoy desde el 96, pero inicié el 92. Yo conocí a un investigador antes, estando en la universidad, un investigador se llama don Humberto Gandarillas. Entonces, cuando salió la beca para tesis, él había estado de coordinador de quinoa. Y yo tenía un poco más de conocimiento sobre genética. Me acuerdo en el curso, cuando estaba un estudiante, más o menos sabe en qué es más o menos su fuerte. Y parece que nomás respondía en genética, aunque reprobé una vez la materia de genética, pero al final me gustó. Entonces, como se hablaba de mejoramiento genético y estaba don Humberto Gandarillas con quinoa, ahí me enganché, ¿no? Y bueno, el doctor Gandarillas era muy estricto, en trabajo, en asistencia, en todo, pero me acomodé a su forma de trabajo e incluso él era director general de agricultura aquí en La Paz y solo tenía tiempo los fines de semana. Llegaba viernes por la tarde, sábado, domingo y me decía, pues tienes que ayudarme. Bueno, yo dispuesto a ayudarle. De esa forma, hasta ahora parece que eso me ha inculcado, haciendo la tesis, haciendo algo de genética de la quinoa, que era poco conocida por entonces. Y así ya apareció después congresos, reuniones, cultivos andinos. Ya me gustó realmente y había tanto que hacer, entonces hay que hacer. Y se jubiló, se retiró mi asesor. Y bueno, casi he tomado su lugar, digamos, ¿no? De la parte del mejoramiento genético. La agronomía, o sea, se trata de producir alimentos, ¿no? Alimentos de calidad, alimentos sanos y alimentos que alcancen a la población, que está en constante crecimiento. Y principalmente en el altiplano, donde hay ciertas restricciones que no es tan fácil producir, ¿no? Entonces, es un desafío, ¿no? Yo nunca me he quejado de los problemas, pero más bien lo tomo como un desafío. ¿Qué hacer en este contexto? Y agradezco a las instituciones que han cobijado, en principio el IPTA, después la universidad, la Fundación Proinpa y también otras universidades. He trabajado invitado en la UAC de Tiahuanaco, en la Unibol, trabajo en Viacha, en varias universidades. Y bueno, esa diversidad también a uno enriquece, o sea, no solamente está en una, o sea, a veces en uno se queda en la monotonía, en la rutina, pero cuando uno ve diferentes contextos, eso le abre más opciones, ¿no? He estado en el posgrado también en Cochabamba, en San Simón. Entonces, todo eso da, digamos, una amplitud de visión del conocimiento, de las prácticas y de las necesidades también. Con la gente del campo, con los productores, yo creo que he tenido la ventaja de hablar el idioma nativo, el aymara, hablar el idioma nativo, el quechua también. Y gracias a la maestría he tenido que aprender a la fuerza, digamos, el inglés. Entonces eso me abre el camino para comunicarme con ellos. Con la gente del campo, hablan aymara, me comunico en aymara. Y las mujeres al menos son un poco más reservadas, si quiere decir, prefieren hablar su idioma nativo.
Entonces, y sí hay que hablar con la gente del Altiplano Norte, todo eso, bueno, son un poco quechua, ni qué hacer de Potosí, todo eso. Y eso yo creo que me ha abierto el camino, me ha facilitado el camino de comunicarse. Y uno siente, ¿no? Uno vive su necesidad. Entonces, por eso yo manejo un pequeño centro de investigación donde tenemos todo. Tenemos quinoa, tenemos papa, tenemos llamas, tenemos pastos, así como está el agricultor también. Entonces uno realmente vive sus necesidades y quiere hacer lo que le puede servir. Y lo que uno hace en la investigación tiene que servir, tiene que ponerlo en práctica. Eso es. Entonces generamos variedades, esas variedades nosotros sembramos, producimos, ¿no? Multiplicamos pastos, sembramos en ahí y sembramos en la comunidad también. Yo aún sigo conservando terrenos de mi papá. Sembramos papas, sembramos quinoa, si la variedad ha salido una mejorada, llevamos allá. Si los pastos parecen interesantes, llevamos allá. Entonces eso es la diferencia también, ¿no? Tener todavía alguna parcela donde podemos probar, porque otra cosa es decir que hagan y uno no haga. Yo sugiero lo que hagan, pero yo también hago. Hago en el centro donde trabajo, pero también hago en la comunidad, en la parcela donde están mis parientes, mis abuelos, qué sé yo. Distinto sería generar una tecnología y decir que usen sin que yo use, ¿no? O sea, yo soy el primero en usar porque sé que funciona. Si no funciona, no voy a usar, ¿no? Yo creo que eso debería ser un enfoque, que todo lo que sirva para nosotros debe servir para la gente también, no decir solamente hagan esto y nosotros lo hacemos. Así uno ve cuán trabajo es y cómo podemos buscar facilitar esa labor a los agricultores, ¿no? De alguna forma desarrollando tecnología. Yo nunca había pensado ser honoris causa por la universidad, pero sí me han apoyado las autoridades, me han propuesto, yo prácticamente no he hecho nada, solamente me han pedido que presente sus papeles y presento papeles y nada más. O sea, yo no pensé que merecía eso, no pensé que merecía, pero se ha dado, lo agradezco profundamente. Nunca había pensado, pero sí, ¿no? Y por eso estoy agradecido profundamente a la universidad, también por el trabajo que me da, porque sin trabajo uno no puede hacer, porque muchas actividades que yo hago con mis recursos que me pagan, ya sea en la Fundación Proimpa o en la universidad. Muchas actividades hago sin proyectos, o sea, yo cubro los gastos, porque si no trabajaría en la universidad, si no trabajaría, ¿cómo puedo cubrir, no? Entonces, otra ventaja que he tenido, que si no hay recursos en la institución, tengo que poner de mis recursos para hacer, porque si no me quedo sin hacer, ¿no? Bueno, actualmente sigo con quinoa, en el mejoramiento de la quinoa, pero más estoy abocado a la parte de los silvestres, parientes silvestres. Estoy queriendo combinar, porque antes trabajaba solamente aquí cruzando quinoa por quinoa, variedad por variedad. Ahora estoy cruzando quinoa por pariente silvestre. Entonces, inclusive pariente silvestre, hay parientes silvestres perennes, ¿no? Tengo un sueño que puede cumplirse o no, pero de volverlo perenne a la quinoa. No como que el arroz perenne, el trigo perenne, algo así. ¿Por qué no se puede hacer volverlo perenne a la quinoa? Es así que he encontrado una silvestre que es perenne. Entonces ahí están los genes de la perennialidad. Es cuestión de cruzar, retrocruzar, etcétera, etcétera. En esto he embarcado en este último año. A tiempo horario trabajo en la universidad dictando una materia, teoría práctica, mejoramiento de plantas. Y en la Fundación Proimpa soy investigador principal en cultivos andinos y agroecosistemas. Bueno, para los jóvenes estudiantes, yo creo que hay muchísimo que investigar y investigar en campos nuevos, porque los jóvenes tienen que crecer, tienen que tener su autoestima profesionalmente, y eso se hace en campos nuevos. A veces los jóvenes tienen miedo de empezar un campo nuevo, pero no, yo siempre les digo que empiecen un campo nuevo donde además no hay nadie, está vacío ese campo, entonces una cancha libre para jugar, y ahí uno crece, ¿no? Porque hay que crecer profesionalmente también. Entonces, yo invito a los jóvenes, siempre les digo en clases, que busquen temas nuevos donde pueden desarrollarse con toda su cultura, con toda facilidad, ¿no? Y después con ese impulso van a ir más avanzando, ¿no? Porque desarrollarse profesionalmente no es tampoco tan fácil, ¿no? Hay mucha gente que se ha quedado, a veces hay que competir, digamos, ¿no? Sanamente, y hay gente que de experiencia que está ocupando un lugar, ¿yo qué hago, no? Pero si hay campos nuevos, ahí está vacío. Entonces, hay muchísimo que hacer, muchísimo que hacer. Ahora con el cambio climático, todo prácticamente. Hay muchísimo que hacer. Yo sé que falta recursos, pero también hay recursos en otros lados. Yo siempre he vivido de proyectos. Si no hubiera habido proyectos, mi sueldo no existe, por ejemplo. Entonces hay que buscar, es cuestión de buscar. Y claro, eso implica no dormir, trasnocharse, hacer proyectos. A veces ni sale, a veces sale.
Hay opciones, hay dinero. Si nos quejamos de que no hay dinero, pero hay dinero, hay que buscar, ¿no? Hay que buscar, pero también hay que poner de nuestra parte. No podemos pedir solamente, pedir, también hay que dar, como dicen, ¿no? O sea, hay que dar algo, algo de tu contraparte, algo de tu conocimiento y pedir también, ¿no? Porque justificativos existen para el altiplano, o sea, nadie puede decir eso no es necesario, ¿no? Un tema de forrajes nativos, pastos nativos, por ejemplo. ¿Quién va a decir que no? O sea, eso es una demanda a gritos en los municipios, en lo que sale en los municipios, pradera nativa, pastos nativos, bofedales, multiplicación y repoblamiento. Hay trabajo para nosotros. Incluso para la vida silvestre, la vida silvestre va a estarnos así, ¿no? La vida silvestre está afectada por la falta de forraje, por la falta de agua. Ahí está, nosotros podemos multiplicar, podemos hacer, o sea, para la vida silvestre también. Hay instituciones que se preocupan por la vida silvestre y ellos tienen recursos para eso. Es cuestión de proponer, claro, sólidamente unas propuestas y podemos captar. Y gente tenemos profesionales jóvenes que quieren hacer, que saben hacer. Ahí está, ¿no? O sea, por eso digo, es cuestión de buscar, o sea, no existen fuentes, pero sí, hay que trabajar mucho, eso sí. El cambio climático es el gran desafío ahorita. No sé con qué especies, hay metas del 2030, 2060, pero en agricultura hay que buscar especies. ¿Con qué especies podemos, asumiendo que esto va a seguir un poco, ¿no? Si el tiempo va a seguir, tenemos que prepararnos para eso. Por eso yo estoy buscando, por ejemplo, ahorita papas, variedades que sean resistentes a la helada, como la papa siso, que muy pocos conocen. Ya tengo recolectada que resiste las heladas. En los pastos nativos hay pastos que toleran la sequía, que maduran en 70 días. Hay que buscar ese tipo de recursos.